Eres bienvenido a Estudios Bíblicos. Hoy nos sumergimos en las intrigantes vidas y destinos de los 12 apóstoles de Jesucristo. Estas no eran gente común y corriente, procedían de diversos orígenes, pescadores, campesinos, artesanos, y dejaron todo atrás para seguir a su Maestro. Fueron testigos de la resurrección de Jesús y tuvieron la tarea de difundir el Evangelio en todo el mundo. Pero espera, sus testimonios no fueron un camino fácil, enfrentaron persecución y martirio, sacrificando sus vidas por el amor de Cristo. Cada una de sus muertes es un testimonio conmovedor de su lealtad y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir por sí sola. Ahora, si crees que sus vidas terminaron de manera normal, te llevarás una sorpresa. Sus historias están envueltas en misterio, controversias y algunas narrativas francamente macabras. En este video, profundizamos en todos los detalles que se encuentran en la Biblia, junto con información de la Iglesia y los historiadores. Entonces, hazme un favor, presiona el botón de suscripción, danos el visto bueno y quédate hasta el final. Juan, el Amado. Iluminemos a uno de estos apóstoles, Juan, el Amado. Es una figura central y misteriosa en los cuentos bíblicos, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, otro apóstol. Imagínese esto, un discípulo tan cercano a Jesús que a menudo se le conoce como aquel a quien Jesús amaba. Este vínculo único le dio a Juan una visión incomparable de las enseñanzas y los acontecimientos de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual, Juan jugó un papel clave en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo allí en momentos cruciales como la transfiguración y la última cena. Después de la muerte de Jesús, se convirtió en un eje de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Pero abróchese el cinturón, el destino de Juan se vuelve misterioso. Las persecuciones fueron duras, especialmente bajo el emperador Domiciano por predicar en Éfeso. La tradición dice que Juan se enfrentó a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente. ¿La respuesta del emperador? Exilio a Patmos, una prisión imperial. Nota rápida, ningún versículo bíblico respalda la parte del aceite caliente, es una tradición de la Iglesia. Después de la agitación, Juan está en Patmos y tiene visiones apocalípticas en el libro del Apocalipsis. El misterio continúa en torno a su muerte. A pesar de los intentos romanos, Juan supuestamente murió de muerte natural. Según el obispo Polícrates, citado por Eusebio, falleció en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo en el año 94. Pero, cuando Constantino revisó su tumba en busca de un monumento conmemorativo, estaba vacía. Los últimos años de Juan, rodeados de los enigmas de la vida, marcaron un alejamiento de este mundo. La sabiduría que estos apóstoles adquirieron a lo largo de los años se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. Sus palabras, empapadas de profundidad espiritual, guiaron, corrigieron y animaron a los fieles. Arraigadas en sus experiencias con Cristo, sus enseñanzas resonaban con autoridad y amor, alimentando la fe creciente. En sus días de ocaso, Juan reflexionó sobre la historia que había visto, desde comienzos humildes hasta las luchas en Éfeso. Cada palabra que escribió enfatizó el corazón del Evangelio, el amor incondicional en Jesucristo. Su libro del Apocalipsis ofrecía esperanza, señalando a Jesús triunfando sobre el mal. Incluso en la adversidad, el triunfo pertenece a Dios. Juan dejó un legado inconmensurable, un apóstol fundador y un ejemplo de fe, amor y perseverancia. Ahora, a Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo. Testigo de los milagros y la cercana agonía de Jesús, su historia posterior a su muerte dio un giro brusco. El rey Herodes Agripa, deseoso de complacer a los judíos, ordenó su ejecución. Los detalles son escasos, pero la tradición se inclina hacia la decapitación o la perforación con espada. Ahora, arrojemos algo de luz sobre un detalle interesante. Hay dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras. Ya hemos hablado de Santiago, el hijo de Zebedeo. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su papel en los evangelios es relativamente discreto en comparación con otros. Después de la muerte de Jesús, la información sobre él se vuelve aún más escasa.
La tradición sugiere que podría haber desempeñado un papel en la difusión del Evangelio a través de posibles viajes misioneros. En cuanto a la muerte de Santiago el Menor, la falta de detalles en las escrituras y las diversas tradiciones la convierten en un punto de incertidumbre. Pero según la doctrina cristiana, él también encontró su fin por orden del rey Herodes Agripa y en Jerusalén, enfrentando una decapitación pública. Esta imagen de James se representa a menudo en el arte religioso. En la Jerusalén del siglo I, la noticia de la muerte de Santiago el Menor fue un duro golpe. Fue un pilar de la iglesia primitiva, y su martirio no fue solo una pérdida personal para los seguidores de Jesús, sino una señal clara de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. Se convirtió en un momento decisivo que enfatizó la naturaleza seria y costosa de la misión cristiana. La muerte de Santiago despertó tanto duelo como determinación entre los apóstoles, aumentando su conciencia del peligro inminente. Sin embargo, la muerte de James no fue en vano, desencadenó una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. A pesar de la persecución, la iglesia se expandió más allá de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y, finalmente, a los confines del Imperio Romano. El Evangelio, alimentado por la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en los corazones sedientos de esperanza y de verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su ministerio discreto pero vital. Aunque las escrituras brindan pocos detalles, la tradición de la Iglesia sugiere que jugó un papel importante en la difusión de la fe durante tiempos inciertos y desafiantes. Al reflexionar sobre las vidas de estos dos James, encontramos inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad dentro de la Iglesia, uno con un papel público y un final dramático, el otro con una contribución más silenciosa pero igualmente importante. Sus historias resuenan en la memoria de la Iglesia, recordando a los creyentes que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno, a su manera, abrazó el llamado a seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública o en las sombras discretas del servicio fiel. Ahora, pasemos a otra figura central, Peter. Originalmente Simón, un pescador galileo, fue llamado por Jesús a ser pescador de hombres. Posteriormente, su nombre cambió a Pedro, simbolizando la solidez de su fe. Pedro fue retratado como ferviente y dedicado, presenciando milagros e incluso reconociendo a Jesús como el Cristo. Pedro, que desempeñó un papel central en la última cena, también dirigió a los apóstoles. Sin embargo, su negación de Jesús durante el arresto fue un evento significativo, seguido por un profundo arrepentimiento y restauración después de la resurrección. Después de Jesús, Pedro se embarcó en un viaje a través del Imperio Romano para difundir el Evangelio y finalmente se estableció en Roma, donde dirigió la comunidad cristiana. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente a los gentiles. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio en Roma llevó al emperador Nerón a culpar a los cristianos, lo que desencadenó una persecución implacable. Peter, arrestado, se enfrentaba a una sentencia de muerte como parte de estos trágicos acontecimientos. En los anales de la tradición cristiana surge una narración conmovedora sobre el apóstol Pedro. La tradición sostiene que, en un acto de profunda humildad, Pedro pidió ser crucificado de manera invertida, cabeza abajo. El lugar elegido para esta crucifixión fue la colina del Vaticano, ahora adornada por la majestuosa Basílica de San Pedro. La crucifixión invertida de Pedro se convirtió en un testimonio valiente y final que simboliza su fe inquebrantable en Jesucristo. Durante una época de persecución, los cristianos enfrentaron torturas y horrendas ejecuciones. La decisión de Pedro de ser crucificado boca abajo, tal como la narra la tradición, no fue solo un acto de humildad sino un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la profunda transformación del impetuoso pescador a orillas del mar de Galilea al pilar de la Iglesia, un líder cuya fe guió a muchos otros. Mientras ardían las llamas de la persecución, la fe de los cristianos se extendía con un vigor aún mayor, una llama insaciable que desafiaba la opresión y la muerte. La muerte de Pedro no fue el final sino un nuevo comienzo.
Su viaje marcado por la negación y la restauración, la valentía y el sacrificio continúa inspirando y alentando a los cristianos a través de los siglos. En el complejo entramado de la historia, la responsabilidad del emperador Nerón por la muerte del apóstol Judas Tadeo se hace evidente. A pesar de ser menos mencionado en la Biblia, Judas Tadeo jugó un papel importante al cuestionar las palabras de Jesús en la última cena. Después de Jesús, contribuyó ampliamente a la difusión del Evangelio en Mesopotamia y Persia. La tradición cristiana ofrece diversas narrativas sobre la muerte de Judas Tadeo, sugiriendo un posible martirio por lapidación o golpes de hacha. Independientemente de los detalles, su muerte simboliza la dedicación y fidelidad a Cristo, lo que lo convierte en uno de los santos patrones de las causas perdidas, un faro de esperanza en situaciones difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, eclipsado por apóstoles más prominentes, tuvo una cercanía única con Jesús desde el principio. Asociado con momentos cruciales de los Evangelios, la importancia de Andrés se extiende hasta ser el fundador de la Iglesia de Constantinopla. La tradición afirma que enfrentó la crucifixión en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, más tarde conocida como la Cruz de San Andrés. La crucifixión de Andrés, como la de Pedro, fue un testimonio de la indignidad de morir de la misma manera que Jesús. Su legado perduró incluso después de siglos, y sus restos fueron llevados a Escocia, donde es venerado. Felipe de Betsaida. Felipe, llamado por Jesús desde Betsaida, se vio involucrado en episodios significativos, entre ellos la alimentación milagrosa de la multitud. Su evaluación lógica de los recursos materiales contrasta con la intervención divina de Jesús, mostrando la perspectiva humana ante los desafíos. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe jugó un papel crucial en la propagación del Evangelio, realizando viajes misioneros a regiones como Samaria. Su camino, marcado por encuentros con desafíos y milagros, contribuyó al crecimiento temprano del cristianismo. La información sobre la muerte del apóstol Felipe en el Nuevo Testamento es escasa, dejando un vacío llenado por las tradiciones de la Iglesia. Los detalles que rodearon su fallecimiento carecen de un consenso claro, con relatos que proponen que Felipe enfrentó la crucifixión y la lapidación en Hierápolis, Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo durante la persecución ordenada por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, se destaca entre los apóstoles por su identidad única y su compromiso inquebrantable con sus principios. Su vida antes de encontrar a Jesús sigue siendo un misterio, pero la designación de Celote sugiere una posible asociación con un grupo ferviente política y religiosamente dedicado a la independencia de Israel. Los detalles de la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras, y la mayoría de los relatos indican torturas brutales, incluidos desollados y hendidos, durante la persecución de los cristianos por parte del emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles. Bartolomé, elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles, se embarcó en un viaje de predicación del Evangelio en la India después de la muerte de Jesús. Sus exitosas conversiones provocaron la ira del rey Astiis, lo que llevó al arresto y ejecución de Bartolomé. Los registros históricos ofrecen detalles limitados sobre la muerte de Bartolomé y la tradición cristiana proporciona narrativas variadas. Un relato sugiere el martirio mediante desollado, un método de ejecución brutal, mientras que otro, arraigado en la tradición cristiana ortodoxa oriental, narra fugas milagrosas de intentos de ejecución que concluyen con su crucifixión boca abajo en Hierápolis, Asia Menor, durante la persecución del emperador Trajano. En el año 51 después de Cristo, Bartolomé soportó la terrible experiencia de ser desollado vivo antes de enfrentarse a la crucifixión boca abajo. Su piel fue exhibida públicamente como una dura advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista. Originalmente Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum, la vida de Mateo dio un giro transformador cuando Jesús lo llamó. A pesar del desprecio social por su profesión, la contribución perdurable de Mateo fue el Evangelio, una parte fundamental del Nuevo Testamento.
Según las antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando después de la ascensión de Jesús. La tradición ampliamente aceptada que rodea su muerte afirma que Mateo fue martirizado en Nadab, Etiopía, durante la misa, asesinado a espada, dando testimonio de su fe inquebrantable en Jesucristo. Tomás, también conocido como Tomás el Incrédulo. Tomás, uno de los 12 apóstoles y conocido por su escepticismo, expresó dudas sobre la resurrección, lo que le valió el apodo de Tomás el que duda. Su transformación se produjo cuando Jesús lo invitó a tocar las llagas, lo que lo llevó a proclamar, «Señor mío y Dios mío». Existe información limitada sobre la vida posterior de Tomás, y las tradiciones cristianas sugieren su participación en misiones en la India. Según esta narración, Tomás sufrió el martirio con lanzas en Chennai, India, luego de una exitosa misión de evangelización. En este segmento profundizamos en la narrativa de Judas Iscariote, nombre grabado en la historia como símbolo de traición dentro de los evangelios. Su papel como apóstol que traicionó a Jesús ante las autoridades religiosas ha resonado a lo largo de los siglos. La vida de Judas antes de convertirse en discípulo de Jesús sigue envuelta en un velo de misterio e inicialmente compartió un llamado y un propósito común con otros seguidores de Cristo. El trágico episodio se desarrolló durante la última cena, cuando Satanás entró en Judas y lo obligó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. La infame identificación de Jesús ante los líderes religiosos se produjo mediante un beso, marcando al que iba a ser arrestado. Los motivos detrás de la traición de Judas son complejos y van desde una posible desilusión hasta expectativas insatisfechas con respecto al reino terrenal anticipado. Al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata pero, consumido por la culpa y el remordimiento, finalmente se ahorcó. La tradición cristiana a menudo subraya el destino de Judas como un recordatorio conmovedor de la gravedad de la traición, arrojando luz sobre la intrincada interacción entre el libre albedrío humano y el plan divino. La muerte en la horca de Judas, tal como se describe en los evangelios de Mateo y de los Hechos, tuvo lugar en un campo conocido como campo de sangre o campo del alfarero, adquirido con la plata devuelta. Este campo, situado cerca del Valle de Hinnom en Jerusalén, fue originalmente designado para el entierro de extranjeros y criminales. Adquirido por los líderes religiosos para enterrar a los extranjeros, se convirtió en el campo de sangre, que simboliza la traición de Judas mediante el derramamiento de la sangre de Jesús. Más allá de su asociación con la traición, el campo también se convirtió en un emblema de arrepentimiento y redención. Las narraciones del Nuevo Testamento, que se encuentran en Mateo 27, 3-5 y Hechos 1, 18-19, difieren ligeramente en detalles pero convergen en el trágico resultado. En Mateo, Judas se arrepiente, devuelve la plata y se ahorca, mientras que en Hechos, su caída provoca que su cuerpo estalle. A pesar de estos matices, ambos relatos enfatizan el profundo remordimiento y la desesperación que marcaron la trágica conclusión de Judas. La historia de Judas sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de largo alcance de la traición y el peso del arrepentimiento sin la presencia de la esperanza y el perdón.